Querida familia, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bienvenidos, un gustazo verlos. Estamos celebrando la fiesta de la Transfiguración y la verdad es que la liturgia de hoy nos pone unas lecturas muy lindas, ¿no? Por un lado, nos pone frente a un profeta, a Daniel, que es un profeta bastante desconocido, o por ahí mucha gente no tiene conciencia de su existencia, pero Daniel es un profeta que le toca un momento muy difícil dentro de la historia de Israel, que es el momento del exilio. ¿Se acuerdan que yo les había contado, bueno, veníamos leyendo los otros profetas que iban advirtiendo sobre la posibilidad del destierro, del exilio? Daniel es un joven profeta que justamente le va a tocar el momento en donde el pueblo de Israel le han saqueado su país, ha sido invadido por Babilonia, ha sido saqueado, ha sido destruido. Le destruyeron todo lo que amaban. Le destruyeron sus casas, su tierra, su historia, su vida y también su fe. Porque lo que hizo, justamente lo que hacían los pueblos antiguos y los actuales para dominar a alguien, es destruirle la fe. Porque destruyendo la fe, destruye la esperanza. Por eso los babilónicos destruyen el templo de Jerusalén y lo dejan en ruinas. Y lo que hacen es llevarse al pueblo de Israel al exilio, a Babilonia. Daniel es un profeta que le toca estar en Babilonia. Y es un joven muy inteligente, lúcido, por eso lo van a llevar a la corte del rey Nabucodonosor. Y ahí es en donde, va a estar tentado va a ser tentado, y mejor dicho, lo van a perseguir también por querer vivir con sus costumbres. Daniel es un profeta que intenta mantenerse fiel a su identidad como pueblo, pero desde la corte del rey Nabucodonosor se van a generar contra él y contra otros 4 jóvenes, justamente una persecución ideológica. Fíjense que los imperios siempre tratan de implementar su ideología, una ideología que tiene que ver con la esclavitud, una ideología en donde no se puede disentir, una ideología donde uno no puede pensar distinto si no se transforma en enemigo. Daniel tiene justamente la misión de permanecer fiel a esa identidad, a la identidad de un pueblo que ha sido devastado, pero a un Dios al cual él decide rendirle culto a pesar de que el rey intente que se doblegue ante él. Porque esa es la gran tentación de todos los reyesuelos que han aparecido a lo largo de la historia, pretender que nos inclinemos frente a ellos. Por eso está bueno, poder aprender de la historia, poder mirar esta historia que no es simplemente algo para recordar, sino que es historia de salvación. Recuerden que el mal siempre se repite de la misma forma. Siempre aparecen estos reyesuelos, siempre un pueblo que pierde su identidad es un pueblo que se destruye, un pueblo que es colonizado. Y nosotros somos un pueblo colonizado
colonizado por la estupidez, colonizado por ideologías que no forman parte de nuestra identidad, y una ideología que en el fondo nos ha hecho olvidar de nuestras raíces, una ideología en donde hemos perdido el amor al trabajo, al esfuerzo, en donde se exalta la mediocridad, en donde vemos gente que no ha laburado nunca en su vida, que tiene un pasar económico que no puede explicar. Y por eso, qué lindo poder mirar a este profeta, porque lo que acabamos de leer es la visión que tiene en medio de esa situación, en medio de ese contexto. El profeta Daniel tiene esa visión, la visión del cielo abierto, y dice, y del Hijo del Hombre. Estamos hablando del año 585 a.C., o sea, casi 6 siglos antes de que nazca Jesús. En un pueblo que está devastado, destruido, Daniel tiene una mirada hacia el futuro y piensa y mira y ve el cielo abierto, y en ese cielo ve a Dios sentado en el trono y a un hijo de hombre. Vieron que Jesús nunca habla de sí mismo como el Mesías. De hecho, él habla de sí mismo usando ese título cristológico que es el Hijo del Hombre, porque tiene que ver con su procedencia, con su origen, porque siempre está la tentación, y ha estado la tentación de esperar Mesías que nos liberen mágicamente, y lamentablemente es una expectativa que tienen todos los pueblos. El pueblo de Israel cuando estaba Jesús, y los pueblos de toda la tierra siempre esperamos algún Mesías que nos libere de nuestra responsabilidad de laburar con lo que tenemos que laburar, y de trabajar por la libertad, y de construir lo que soñamos. Por eso está bueno mirar esta historia, en donde en medio de toda esa situación difícil, en el libro de Daniel, Daniel es capaz de mirar, tener esta visión, en donde el cielo se abre, en donde Dios termina triunfando. Hoy es un día muy lindo para celebrar, justamente esta experiencia que tienen Jesús con sus discípulos, porque pasan 7 siglos, 7 siglos en donde la expectativa de la venida de un Mesías fue creciendo. Pero ellos querían un Mesías político que lo liberara de otra esclavitud más, ¿no? Porque van a pasar varias esclavitudes. Van a ser esclavos de los babilónicos, después de los babilónicos van a venir los persas, después de los persas van a venir los griegos, y después los griegos los babilónicos, y después, los romanos. Y así, de alguna manera, este pueblo siempre va a ser esclavo. Va a tener estos espacios de libertad porque tiene la capacidad de la memoria. Eso es lo que hace que el pueblo de Israel haya sobrevivido tanto y siga persistiendo a lo largo de la historia. Tienen memoria de cuando fueron liberados, y creen en un Dios que libera, no en un Dios que esclaviza. Por eso está bueno poder reencantarnos con este Dios, que lo que busca y lo que espera de nosotros es un pueblo libre. Dios no disfruta con la esclavitud de su pueblo, le ofrece el camino hacia la libertad. Pero esa libertad hay que construirla, esa libertad se conquista. Esa libertad no te la da nadie. La libertad de poder pensar, la libertad de poder construir, la libertad de mantener la esperanza. Y en medio de toda esa situación difícil, caótica, aparece la visión del Hijo del Hombre. Levanten la mano quien tiene algún problema en su vida. Todos tenemos problemas. Bueno, no, era para ver si había alguien que por ahí no... Siempre hay alguno, ¿no? Bueno, vieron, todos tenemos problemas en la vida. Y Jesús también. En el Evangelio de hoy, Jesús tiene sus problemas. Lo están por garrotear, va a sufrir, lo van a condenar, hablan mal de él, están de alguna manera confabulándose con él. Los discípulos no entienden él les habla, no entienden nada. Los vagos están en otro canal. Mientras él está hablando de servicio, ellos están pensando en las elecciones, a ver quién va a ocupar el puestito de la derecha o de la izquierda cuando él llegue a Jerusalén. Están en otro canal, en el mismo canal que muchas veces estamos nosotros. Pero bueno, Jesús los quiere mucho. Y con todos los problemas que tiene, ¿qué hace hoy? Se va a la montaña. Pudiendo quedarse en la casa, amargado, quejándose de todo y resentido porque nadie lo escucha, nadie lo cree, el tipo agarra a los amigos y le dice: muchachos, pónganse la mochila y vamos a la montaña. Y eso me parece que es fantástico. Es fantástico porque es algo que tenemos que aprender. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Daniel también tenía problemas y dificultades 6 siglos antes de que nazca Jesús. Pero qué lindo, es poder tener un Dios que es capaz, en medio
de las dificultades, de tomarse el tiempo para estar con los amigos, para descansar. Se va a descansar. Y se sube a la montaña. Y ojo, nosotros estamos acostumbrados a una forma, vieron nuestra geografía, es una geografía plana. Pero para Jesús y para el pueblo de Israel, subir a la montaña tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque, permiso, si yo me subo acá, adquiero algo que no tengo cuando estoy ahí abajo. Adquiero algo que se llama perspectiva. Yo puedo mirar cosas y ver cosas que cuando estoy ahí abajo no las tengo. Y está bueno, digo, justamente aprender del Señor a hacer esto. Todos tenemos dificultades, todos tenemos, no sé qué problema tendrá cada uno, pero está bueno, digo, poder aprender algo básico y llevarnos hoy, digo, justamente la invitación a saber tomar distancia. Porque los problemas no se van a solucionar porque te enriedes más o porque te empantanes más. A veces hay ciertas situaciones que necesitan que tomemos distancia, no solamente, no es para huir, sino para poder ver. Para poder ver con claridad, necesitamos tomar distancia. Y fíjense que cuando Jesús hace eso, se va con la mochila, con los amigos a la montaña, las cosas empiezan a verse distintas. Pero el primer cambio se le nota en la cara. Dice que el rostro se le llena de luz. El rostro se le llena de luz. Y eso es interesante, ¿no? Porque en un mundo en donde tenemos rostros oscuros, donde nos hemos acostumbrado a los rostros oscuros, rostros ensombrecidos por la angustia, por el miedo, por la violencia, a Jesús se le llena el rostro de luz. Y es fantástico no solamente esto, sino que además la luz lo envuelve por todos lados. O sea, en el fondo, Jesús va a revelar el misterio más interior y profundo de su ser. Y los discípulos lo van a ver, pero no solamente van a ver eso, que el rostro le cambia, que la cara le cambia, cuando es capaz de tomar distancia y de poder mirar de otra forma y de estar con los amigos, sino que además van a aparecer hablando con él dos personajes. ¿Quiénes son los personajes? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Dos personajes que estaban vivos o muertos. Estaban muertos. O sea, es terrible. O sea, Jesús está solo en la montaña, con los amigos y hablando con dos muertos. Ahora, si uno profundiza más en todo lo que sucede en esa montaña, fíjense que Elías había muerto hace 9 siglos, Moisés 12 siglos antes, pero son los representantes de la Torá, la ley y los profetas. La ley, todo el Antiguo Testamento estaba frente a él, todo su pasado. Pero al mismo tiempo, en ese presente continuo, porque es justamente Jesús lo que abre en ese espacio, es un espacio de cielo. Jesús abre un pedazo de cielo, en donde aquellos que creemos que están muertos están vivos, y aquellos que creemos que están vivos siguen muertos. Por eso es muy lindo, digo, lo que sucede en esa montaña. A Jesús le brilla la mirada, le brilla el rostro, y aparece justamente todo el pasado y la historia, y estos personajes, digo, que creemos que están muertos y en realidad están vivos. Nosotros creemos que tenemos un montón de muertos sobre los hombros en los cementerios, pero no están muertos. Los que han amado no están muertos. Pero en esta dinámica de construir y de abrirle un pedazo de cielo dentro de una historia difícil y convulsionada, lo lindo es que, fíjense que los discípulos hacen un comentario que es interesante, ¿no? Porque evidentemente los tipos estaban contentos. Y estaban contentos que ¿quién es el primero que habla? Pedrito. Pedrito que dice, ¿qué frase? Señor, qué bien que estamos acá. Qué lindo que estar acá. Qué bueno que estén acá. Qué bueno que estén acá. Qué bueno que estén acá porque todos necesitamos subir a la montaña. Qué bueno, digo, poder darnos cuenta que hay gente que es capaz de abrirnos el cielo. Dentro de todas nuestras historias, que alguien pueda abrirnos el cielo y la eternidad.
porque eso es lo que le sucedió a los discípulos. Y Pedro lo va a guardar en el corazón para siempre. De hecho, en la segunda carta, él lo recuerda, ¿no? 30 años después sigue contando lo que significó eso para ellos. Pero qué bueno, digo, esa gente que te hable esos espacios eternos en el alma. Y cuando los discípulos están en el cielo, razonan como en el cielo. Porque es mentira que te vas a morir y te vas a ir al cielo o al infierno, ¿eh? O sea, no es... es una media verdad. En realidad hay gente que ya vive en el infierno, porque le mira la cara y tiene cara de infierno, y no hace falta morirte, y crían a sus hijos en un infierno y van a los chinos con cara de infierno y se van a laburar mañana con cara de infierno y le van a hacer un infierno con todos los que se encuentren. En cambio los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, empiezan a razonar como se razona en el cielo. Y fíjense cómo razonan los tipos. Dicen, qué bien que estamos acá. Vamos a hacer 3 carpas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Si esta escena hubiese sucedido en el infierno, ¿saben cómo razonaría? Qué bien que estamos acá, che. Me voy a hacer 3 carpas para mí, o en una voy a poner la cocina, en el otro la habitación, porque en el infierno es eso, es el yo. Yo soy el centro, yo soy el único que importa. En el infierno no se piensa en los otros. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ese infierno. Hemos transformado nuestra patria y nuestras instituciones en pequeños infiernos, en donde nos olvidamos de pensar en los otros. Hemos construido familias que muchas veces se transforman en infiernos porque lo importante es lo que yo siento, lo que a mí me pasa, y yo tengo que estar bien, y yo. Eso es el infierno, ¿eh? Y se nos nota en la cara. Por eso hemos perdido la luz. Por eso ya no sonreímos. Por eso muchos necesitan chupar o drogarse para poder sonreír a carcajadas. Porque nos hemos olvidado de la luz que tenemos adentro. Y hemos razonado como razonan aquellos que viven en un infierno. Por más poder que tengan, por más plata que tengan, viven en un infierno. Y han sembrado filiales en todos lados. Por eso hoy es un día muy lindo, porque además, fíjense, se escucha la voz de su papá, que desde el cielo le dice, este es mi hijo amado, vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada. Escúchenlo. Digo, qué lindo, poder darnos cuenta que hemos sido testigos de esta escena, no solamente en el Evangelio, sino en nuestras vidas. Todos tenemos gente que nos ha abierto el cielo tantas veces. Y si uno lo piensa, qué bueno, poder recordar como Pedro. Pedro en la segunda carta decía eso, ¿no? Que ellos han sido testigos, y esto no son fábulas, nosotros lo vimos su rostro resplandecer, escuchamos la voz de su Padre, de nuestro Padre. Qué lindo, es poder darnos cuenta que hemos sido testigos de tantos cielos que se han abierto a nuestro alrededor. Yo le contaba siempre esas cosas que por ahí uno recuerda, pero cuando éramos chicos, vieron que cuando hace frío como ahora en estos inviernos, ponele, viste que cuando hacía frío en otros tiempos, que hacía mucho frío y llovía, ¿y vos qué te da ganas de comer? Torta frita. Bueno, a mí me pasaba cuando era chico que veníamos de la escuela y yo venía sintiendo el olor. Y trataba de sentir el olor y ojalá sea en mi casa, que sea en mi casa, que sea en mi casa, que sea en mi casa. ¿Viste? Y llegabas a tu casa y era en tu casa. Y cuando era en tu casa, se te abre el cielo. Bueno, eso es lo que le pasó a los discípulos. Digo, qué lindo si hacemos memoria y recordamos tanta gente que nos ha abierto esos espacios, que los recordamos porque la muerte ni siquiera los puede romper, porque han pasado muchos años de eso. Pero sigue ahí, y es el motor en el cual, uno carga muchas veces el combustible para seguir amando y para poder reencontrarnos con esa luz. Por eso todos tenemos dificultades. De hecho, los discípulos cuando escuchan la voz de Dios, tienen miedo. Nos hemos llenado de miedos, alimentamos miedos, pero Jesús le dice, levántense,
no tengan miedo. Qué lindo poder escuchar la voz de Dios que le dice a nuestra patria, levántate, no tengas miedo. Los garcas parecen muchos, pero no, ¿eh? Son los menos. La mayor parte de este pueblo fiel y bendito es gente que ha abierto muchos espacios de cielo, que labura, que se sacrifica. No son los que aparecen en las noticias, pero son aquellos a que les brilla el rostro cuando ven y sienten el orgullo del hijo que se ha recibido en la facultad después de tanto esfuerzo. Son aquellos que son capaces de sentir orgullo de llegar a casa y de ganarse el pan, con que alimentan a su familia. Son aquellos que siguen sintiendo el orgullo de ser pobres pero honrados. Son aquellos a los cuales todavía le brilla, la mirada, porque son capaces de sonreír sin tener que, meterse nada para poder fingir una alegría que no tienen. Por eso hoy es un día para agradecer, es una fiesta para agradecer por aquellos que nos han abierto cielos y para tomar la antorcha, o mejor dicho, encender esa antorcha que hay dentro de nosotros, porque se lo debemos a nuestros hijos que están, como Daniel, tentados por tantas ideologías que lo único que los van a llevar es a la frustración, a la infelicidad. Qué lindo es poder alimentarnos de esa antorcha y sacarla para poder iluminar, dejarnos iluminar y poder, justamente ser testigos como Pedro de que es el amor lo que sostiene el mundo y de que lo único que le da sentido a nuestra vida es justamente nuestra capacidad de abrir cielos. Ojalá cuando nos vayamos se te note en la cara y no en la cantidad de cruces que te colgás o en la cantidad de rosarios que llevas en el cuello. Que se te note en la cara que el Señor te trajo a la montaña para decirte: vos sos mi hijo, vos sos mi hija amada. No aplaudo, no. Yo les agradezco, pero no, gracias. Los quiero.